Más allá de los límites, la historia inspiradora de un líder social. Miguel Salgado Padilla. Solo era un adolescente cuando empezaba a tener conciencia de mi realidad familiar y social, inmersa en la pobreza material que rodeaba mi hogar y mi comunidad. Era un momento de lucidez y, tal vez, de madurez prematura en el que me detuve a comprender el contexto de mi vida y a visionar, a lo mejor soñar, cuál podría ser ese futuro ideal que me permitiera vivir en condiciones dignas como es lo justo para cualquier ser humano. La situación socioeconómica de pobreza en mi niñez fue la misma que la de mi adolescencia, pero en la inocencia propia de la infancia me entretenía con el juego en la calle, con los amigos y amigas del barrio, con la asistencia a la escuela y la posibilidad de integrarme y recrearme con los niños del Callejón Franco del Pie de la Popa, el barrio de estrato alto en el que trabajaba mi madre como empleada doméstica. Allí, esos niños y niñas me acogieron como si fuera parte de ellos, sin rechazo, discriminación, burla ni bullying, para ponerlo en términos de estos tiempos. Éramos iguales y así nos tratábamos. Tampoco puedo decir que sus padres y madres me estigmatizaron ni les prohibieron a sus hijos que se juntaran con el hijo de la empleada de la señora Sista y el señor Lucho. No fue nada fácil salir adelante con tantas adversidades y poder hoy contar esta historia. Me marcaron mucho la ausencia de afecto y responsabilidad económica de mi padre en la crianza mía y de mis hermanos, y el ser testigo del maltrato y el abuso de mi papá hacia mi madre. El ver correr despavorida a mi mamá Justina cuando mi padre la amenazaba con un machete es una imagen imborrable. Y padecer la mudanza constante hacia donde mi abuela cuando nos echaba de la casa o cuando había riesgo de violencia física. Es algo que a un niño le deja secuela, pero no viví en un hogar donde el afecto y el cariño fuera lo normal. Una vida de vértigo, drama y esfuerzo sobrehumano de mi padre, que fue debilitando su disfrute por la vida hasta el día que dijo de manera espontánea e inesperada: ya no quiero seguir viviendo. Una frase fría, triste y muy dolorosa que recibí y me sacó varias lágrimas de impotencia. Fueron muchos días en los que pasé triste porque sabía que era la antesala de su final, su prematura muerte. Cada día la veía más acabada, cansada, infeliz y con desaliento. Yo la abrazaba mucho, le decía que la quería, me sentaba en sus piernas, quizás era el que más la mimaba. De hecho, durante muchos años lloraba solo con imaginar que se me iba a morir. No aceptaba su muerte. Era una gran pérdida para mí, no solo una pérdida humana y afectiva, sino un fracaso en el proyecto de superación, porque concebía que mi sueño de vivir mejor era con ella y para ella. Esa fue la razón del por qué un día cualquiera en el que estudiaba en la universidad y empezaba a trabajar formalmente en las empresas, le informé mi decisión que hasta ese momento trabajaría en una casa familiar. No concebía que ella siguiera rompiéndose el lomo por nosotros. Era el momento de trabajar para ella y permitirle descansar. Con el tiempo, el afecto que me negó mi padre lo encontré fuera de mi casa, con mis amigos y compañeros de los grupos juveniles y culturales en los que me involucré desde la adolescencia hasta el día de hoy. Con esos grupos realicé experimentos de convivencia familiar en la idealización de lo que yo creía debía ser un hogar de pujanza, unidad y mucho amor compartido. Todos esos momentos de dificultades de infancia vividos en el seno de mi hogar, algunos de ellos traumáticos, paradójicamente fueron positivos para mí, porque a diferencia de mis hermanos, no acepté la condición de vivir en la pobreza. Al contrario, entendí a temprana edad que la única opción que tenía para superar mi condición y la de mi familia era estudiar, aunque la condición de esta última no dependía directamente de mí. Eso lo comprendí un poco tarde, cuando decidí dejar de asumir los problemas de todo y soltar las responsabilidades a quien correspondiera. Educarme, culminar con éxito cada ciclo de formación y construir un ser preparado que se abriera paso por su conocimiento, calidad humana, vocación social y espíritu de superación. Desde ese momento no solo me dediqué a estudiar con ahínco, sino que me propuse ser uno de los mejores estudiantes, obteniendo reconocimiento, becas y oportunidades y el respeto de docentes y compañeros de estudio.
Parecía que ir al colegio y más que eso terminar los estudios era una decisión individual de cada uno de mis hermanos. No era una exigencia de los padres y el deber ser dentro de la dinámica de superación familiar. En ese sentido, a los menores entre el grupo de hermanos nos tocó un poco más complicado, porque todo indicaba que el fracaso académico de los mayores haría que los demás repitieran la misma historia. De hecho, ingresé por primera vez a un establecimiento educativo a los 7 años de edad, directamente a primer año de básica primaria. No pasé por el ciclo preescolar, ni siquiera me matricularon en los colegios de banquillo del barrio, muy característico en esa época de mi infancia, siendo estos un lugar de educación informal donde un maestro o maestra, una persona normalmente empírica, pero con una pasión y compromiso social para enseñar los primeros trazos de educación, lectura y matemática básica a los niños y niñas de la comunidad, empleando su casa o cobrando un costo simbólico por el servicio prestado. No tuve una fase previa de educación antes de ingresar a la educación primaria, por lo que, como era de esperarse, reprobé el primer año escolar. No aprendí a leer y a escribir lo suficiente y en general no logré adquirir las competencias que se exigían para ser promovido al grado siguiente. ¿Y cómo las iba a adquirir si no tuve una formación preescolar ni la tutoría de mis hermanos para reforzar las enseñanzas de la escuela? Solo contaba con el apoyo moral de mi madre, quien por su analfabetismo y otras ocupaciones de la crianza le imposibilitaba ayudarme en lo académico. No hubo otra alternativa que repetir el primero de primaria. Mi primera escuela fue Antonia Santos, una de las instituciones de educación pública más cercanas al barrio, sobre todo cercanas al pie de la popa, donde laboraba mi madre porque estaba ubicado a unos minutos de distancia. Allí también estudiaron la mayoría de mis hermanos y muchos de mis amigos y amigas del barrio. Luego, por una fusión que hubo, pasé a estudiar a la Concentración Educativa Fernández Baena, CEFEBA, donde terminé la primaria e hice toda la básica secundaria y media técnica. Fue en esa última institución donde me gradué de bachiller y viví mis mejores momentos de estudiante, donde pude proyectarme como uno de los mejores estudiantes. Conocí a mis primeros mejores amigos y amigas y senté las bases para mi formación profesional hasta el día de hoy. Mis amigos del colegio me distinguían como un joven igual que ellos, nacido y criado en los barrios extramurales a los que la educación pública los acogía y formaba. A algunos les daba la impresión de que yo estaba muy seguro para qué estaba destinado o que sabía qué quería hacer por mi carisma y mi personalidad. Pocas veces me veían de mal humor y con un dejo de tristeza. Casi siempre andaba sonriente, ecuánime y diplomático. El Fernández Baena era un colegio grande, con muchos espacios, aula, biblioteca, laboratorio, sala de profesores, salones, cancha de fútbol y oficina. En esa época bien podría considerarse como un megacolegio, por la infraestructura, la cantidad de estudiantes y docentes. Tenía 3 jornadas, mañana, tarde y noche. 2 rectores con una especialidad en la mañana, porque en esa jornada funcionaba como colegio normalista, es decir, la modalidad donde los estudiantes enfocaban su preparación a ser educadores de primera infancia. Servicio que posteriormente los separaría del CEFEBA, donde crearon una institución propia para tal fin, denominada la Normal Piloto. El colegio era uno de mis lugares favoritos, porque me hacía feliz aprender cosas, encontrarme con mis amigos y porque me ocupaba en actividades que me distraían por rato de los conflictos familiares. Allí conocí grandes maestros y descubrí las asignaturas que me ayudaron a potenciar mi fortaleza académica, siendo las ciencias sociales y las matemáticas las materias preferidas y con las que mejor me desempeñaba en el estudio y obtenía los mejores resultados académicos, en especial las matemáticas, porque supe que era muy bueno en esta ciencia y me destaqué mucho bajo la enseñanza del profesor Gilberto López, a quien apodaban el máster, porque era considerado una autoridad, tal vez el docente más preparado académicamente en su área. Sus clases eran todo un acontecimiento de disciplina por el silencio y el orden de los estudiantes,
por las tareas, los llamados al tablero, la participación en clase, los exámenes, su personalidad con sabiduría profunda, siempre serio, con una metodología magistral y clara para mí. Asimismo, él era la pesadilla para los que no les gustaban las matemáticas o tenían bajo rendimiento. Era el profesor más exigente que te podía ridiculizar en público si no estudiabas o no presentabas los trabajos, pero también con una buena nota por participar en clase, te exaltaba cuando lograbas resolver un problema o ecuación difícil y cuando sacabas las máximas notas de las pruebas que realizabas. Las matemáticas me marcaron tanto que decidí estudiar la modalidad de contabilidad en la media técnica, la que luego cambié por la administración cuando casualmente la profesora de contabilidad me prestó unos libros de administración que leí y reorientaron mi vocación profesional de manera definitiva y daría paso a mis estudios en administración para el desarrollo regional en la Universidad Tecnológica de Bolívar. Al tiempo que me entregaba al estudio con dedicación, disciplina y sobre todo con convicción, me abrí camino al trabajo social como líder juvenil, con lo que desarrollé la gestión comunitaria, porque descubrí que me apasionaba trabajar con otros en lo social y lo disfrutaba mucho y desperté ese liderazgo que llevaba por dentro. Desde los 14 años empecé a ser parte de grupos juveniles y a perfilarme como un líder entregado a las causas sociales. Comencé a ser parte de la historia del progreso de muchas comunidades, en especial la del barrio chino, la comunidad donde nací, y he desarrollado mi escuela de liderazgo y los laboratorios sociales, juveniles y culturales que hoy por hoy son el legado de más de 3 décadas de trabajo comunitario. En la década de los 80 quizás era un joven atípico, estudioso y dedicado a muchas iniciativas de desarrollo social y juvenil, más entregado a esas iniciativas que a consumir alcohol o droga, tal como lo hacían algunos de mis amigos contemporáneos. Al contrario, lo que hacía en lo social tenía gran componente de prevención a esos flagelos problemáticos de los sectores populares. No obstante, la realidad cruda del barrio chino era que tenía y tiene mucho riesgo de descomposición social por su cercanía con el mercado basurto y la zona comercial más densa de la ciudad, donde pululan el microtráfico, el consumo de droga, la prostitución y la delincuencia común, sumado a las afectaciones de la contaminación ambiental, el uso arbitrario del espacio público, los habitantes de calle y la anegación de las calles por el agua de la Ciénaga de las Quintas, entre otras problemáticas. No es fácil vivir, resistir y mantenerse en una comunidad a la que la historia y sistemáticamente los gobiernos de turno le han negado casi todo para convivir en condiciones dignas, dado que le han desestimado con la baja inversión de recursos para su infraestructura y desarrollo social. No se ha dado nunca para el barrio una atención significativa que mitigue el daño del impacto social y ambiental de haberle construido una central de abastos al lado del barrio, sin consulta previa. Es decir, el distrito de Cartagena no ha asumido su responsabilidad social e institucional con una comunidad que se afectó negativamente con las decisiones que tomó en su momento. No ha sido fácil quedarse en un barrio que no tiene una escuela en excelentes condiciones, no tiene escenarios deportivos, parques, sendero peatonal en la bahía, biblioteca pública, salón comunal, casa de la cultura, centro de salud ni puesto de policía para el control y la seguridad, entre otros espacios de equipamiento social. Aún así, esta ausencia de infraestructura no ha sido un obstáculo para que los líderes seamos creativos, emprendedores, gestores con capacidad y exigibilidad de derecho ante los entes gubernamentales y organizaciones privadas. Con ese nivel de liderazgo del que hoy soy parte, logramos hace más de 30 años instalar por autogestión la red de alcantarillado y la pavimentación de la mayoría de las calles y comprometer a las empresas de servicios públicos y al distrito con mejorar el servicio de acueducto y energía y la instalación del gas natural.
Pero más allá de la infraestructura, el principal logro del liderazgo social es el desarrollo social y humano de decenas de niños, niñas y jóvenes que por más de 3 décadas han crecido en valores, formación y sana convivencia. Los logros de infraestructura no eran para mí el principal objetivo, porque desde muy joven comprendí que la clave estaba en centrarnos en el desarrollo humano, en el ser, en la educación, en fortalecer sus capacidades y potencialidades, lo que en consecuencia me perfiló como un líder social y cultural con muchas iniciativas de grupos, colectivos, proyectos, estrategias y experiencias significativas de trabajo comunitario. Ser el fundador de grupos juveniles, el Comité Pro Juventud, el Comité Pro Desarrollo y Candilé, entre otros procesos que lideré como la cooperativa Copabloc y la Junta de Acción Comunal, me potenció como uno de los líderes más entregados y comprometidos, con toda una vida de trabajo por el barrio chino, formándome, aprendiendo, experimentando y llevando alegría a muchas personas y aportando al desarrollo de las comunidades. Justamente, priorizar la dimensión humana me ayudó a enfocar el trabajo en niños, niñas, adolescentes y jóvenes, lo que después de muchas iniciativas podemos decir que hemos construido un barrio con potencia social y cultural, siendo la cultura y el deporte nuestra principal estrategia de resistencia para no ser expulsados y expropiados de nuestro territorio por el interés insaciable del comercio avasallador y los proyectos de desarrollo urbanístico que nos vienen asfixiando y comprando previos para construcción de almacenes y bodegas, sin límites ni control institucional, siendo todavía un sector residencial. Cabe mencionar que el impacto de trabajo social en el barrio chino, por su misma naturaleza, trascendió a otras comunidades, inicialmente a través de los proyectos de ciudad ejecutados en la Corporación Candilé y luego por mi desempeño profesional que me llevaron a ser lo que soy hoy, un gestor social y cultural de Cartagena y la región, con muchos reconocimientos públicos a mi labor de muchos años. Mi historia de superación precisamente tiene esos dos pilares, la educación, el trabajo social y comunitario. Ha sido un camino con muchos obstáculos en su recorrido, pero no ha sido nada fácil. Más fácil es contar la historia que vivirla. En ese largo camino pude ser el núcleo de mi familia, y lo digo con mucha timidez, el primer bachiller, el primer profesional con título pregrado, el primer magíster, el primero en ocupar cargos de dirección en importantes entidades públicas y privadas, el primero en ser un personaje público del desarrollo social, el folclore y la cultura en Cartagena. Todos esos logros, al contrario de generar en mí un orgullo y crecer mi ego y vanidad, me generaron tristeza en muchos momentos de mi vida, porque no pude convencer a mis padres que aprendieran a leer y a escribir, porque no pude convencer a mis hermanos a que terminaran al menos sus estudios de secundaria y porque algunos de mis familiares decidieron quedarse en las mismas condiciones de pobreza con las que nací. La formación y los diplomas que he obtenido hasta ahora pueden ser propósitos pequeños y básicos para una persona de clase media o que viva en el contexto de un país desarrollado. Pero dado las condiciones de mi familia, mi curso de vida y el contexto de pobreza de mi barrio y de Cartagena, se convierten para mí en objetivos de gran valor, porque produje directa o indirectamente un cambio generacional en mi familia con mi modelo. Abrí el camino para que mis sobrinos tomaran el camino de educación superior, se motivaran y entendieran que sí es posible cambiar una situación de insuficiencia de recursos por un bienestar construido desde la educación, aunque eso no garantice un gran empleo, se tienen mejores posibilidades de que suceda. Dentro de esos episodios de superación que han marcado mi vida, recuerdo el día de mi grado de bachiller, la alegría de mi madre, quien desde la mañana de ese 28 de diciembre, mismo día de mi cumpleaños, porque el destino me regaló esa dicha de celebrar el acto de graduación el mismo día de mi aniversario de cumpleaños,
Mostraba en su semblante que estaba muy emocionada por la doble celebración. Era de pocas palabras. Probablemente los sufrimientos de su vida le apagaron la expresión de sus sentimientos y nunca la reproché por eso, porque teníamos unos códigos de comunicación e intercambio de afecto con los que nos expresábamos el amor que nos sentíamos, como el abrazo y la cargada en sus piernas, por ejemplo. Eso y el beso que le daba casi a diario era para mí suficiente. Se levantó de madrugada, como de costumbre, comprometida a que todo saliera bien. Era el día del gran acontecimiento. Por fin, uno de sus hijos sería bachiller y, en esa época, era algo muy significativo, porque en los círculos de extrema pobreza de las comunidades barriales y rurales era una hazaña ser bachiller y suponía que con el solo diploma accederás a una mejor condición de vida, a entrar a una empresa y podrías caminar con la frente en alto diciéndole a la sociedad que eras una persona con educación. Pues bien, ella sabía que era un gran momento, por lo que se arregló el cabello y las uñas y alistó el vestido que se le compró. Nunca la vi tan hermosa, no era para menos. Iba a ir al acto de graduación conmigo, nada más y nada menos que al Centro de Convenciones de Cartagena de India, que en los años 80 y 90 era uno de los mejores centros de eventos de la ciudad y contaba con modernos escenarios. Graduarse allí daba caché. Ahí estuvo mi madre sentada con orgullo y dignidad acompañando a su hijo. Desde que llegamos, ella estaba un poco sorprendida por la afabilidad de mis compañeros del curso y el cariño que me expresan con solo el abrazo y estrechón de mano que nos dimos en el emotivo saludo de llegada al lugar y a quienes les presenté. Escribiendo esto, intuyo que todo lo que sucedió estuviera arreglado para que ella viviera una gran experiencia de felicidad y orgullo, porque en el acto el grupo de música que amenizaba me cantó el feliz cumpleaños ante todo el auditorio. Me otorgaron un reconocimiento por mi rendimiento académico y finalmente me entregaron el cartón de bachiller, como coloquialmente se dice. En esos instantes yo no estaba al lado de ella, pero podía ver desde lejos que estaba contenta y no dudo que haya arrojado algunas lágrimas de emoción, porque así éramos en la familia. Llorábamos por dolor y por alegría. Sin duda, mi graduación no era solo el acontecimiento de la familia Salgado Padilla, sino también del barrio chino, porque me querían mucho las señoras mayores de mi calle, los amigos y amigas de crianza y de los grupos juveniles y culturales con los que trabajábamos por la comunidad y los otros líderes del barrio. Todos ellos fueron testigos de mi lucha de superación incansable, imparable y con mucho sacrificio. Por tanto, todos, de una manera u otra, también celebraron el logro de cerrar con la graduación este ciclo de mi formación, lo que se convertiría de allí en adelante en la plataforma para mi desarrollo profesional. De tal modo, una vez salimos del centro de convenciones, nos fuimos a la fiesta de grado organizada en el Club Social del Boni, un estadero grande que fungía como salón de eventos y quedaba al interior del barrio chino. Fueron muchas personas, entre amigos, amigas y vecinos, y por supuesto mi familia. Mi madre se lució con la comida y los aperitivos. Tocó el grupo de gaita del barrio al que yo también pertenecía y pasamos un día inolvidable con una celebración humilde pero llena de muchas emociones encontradas. Estudiar siempre fue algo muy especial para mí, porque todos los años que estudié primaria y bachillerato le llevaba a mi mamá con júbilo el diploma del año que ganaba. Lo hacía por ella, por mí, por mis hermanos, por mi gente. Era un ritual todos los años de celebrar el logro de una meta y la motivación para continuar con el siguiente paso, porque siempre soñé con ser profesional, vivir con las cosas necesarias y sacar a mi madre de su trabajo de empleada doméstica, lo que afortunadamente pude conseguir, pero el destino no me dio la oportunidad de tenerla más tiempo con vida y poder darle las condiciones de dignidad que siempre se mereció.